estudio, si el Señor les revela algo, por favor, ustedes alzan la manito ahí y yo les doy la palabra, porque de eso se trata, de que podamos todos alimentarnos de lo que el Señor va diciendo. Entonces el deseo de nuestro Dios, de nuestro Creador, de aquel que sopló aliento de vida en cada una de nosotras es que vivamos a plenitud, que alcancemos la salvación y que mantengamos una relación cercana con Él basado en amor y en obediencia a su palabra. Bíblicamente, el miedo, y yo puse entre paréntesis, ese miedo que se transforma en pánico, que se transforma en cobardía, en ansiedad, es visto como una emoción paralizante que refleja falta de fe. En contraste, el temor, puse entre paréntesis, temor a Dios, es una profunda reverencia, respeto y asombro que nos acerca a Dios. El miedo castiga, mientras que el temor es el principio de la sabiduría. Cada uno tiene un efecto. El miedo no nos permite avanzar hacia nuestro propósito en la vida, lo que Dios ha diseñado para nosotros, y nos aleja de Él, mientras que el temor de Dios nos impulsa a la obediencia y a la adoración. ¿Cuál es el origen del miedo? El primer miedo registrado en las Escrituras aparece en el libro de Génesis, después que Eva y Adán desobedecieron a Dios. Eso se encuentra en Génesis 3:8. Dice la palabra, Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron de Jehová? Porque antes ellos no tenían conocimiento del bien y del mal, pero al desobedecer y tomar la fruta que se les había dicho que no tomaran, se les dio el conocimiento del bien y del mal. Entonces ya ellos sabían que lo que habían hecho no era correcto y por ello acudieron a esconderse. Allí hubo un quebrantamiento y comenzó a entrar esta decadencia que hasta el día de hoy vivimos en este mundo, y junto con esa decadencia entró el miedo. Este miedo no es simplemente un temor a lo desconocido, sino una consecuencia del pecado que rompe la relación de confianza entre el ser humano y su creador. Sin embargo, el miedo no es solo un resultado del pecado, también puede ser una respuesta natural ante situaciones que nos superan. En el Antiguo Testamento vemos personajes como Moisés, David y muchos profetas que experimentaron miedo ante la magnitud de la misión que se les había encomendado. Moisés, por ejemplo, temía no ser capaz de hablar ante el faraón, pero Dios le respondió, yo estaré contigo. Leemos Éxodo 3:12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. El Señor confirmándole a Moisés que llevaba el respaldo de él. Esta promesa divina es un hilo conductor en la Biblia. El miedo no tiene la última palabra porque Dios está con nosotros. El miedo puede transmitirse de generación en generación. Las experiencias traumáticas como la guerra, el abuso o el abandono pueden alterar químicamente la forma en que se expresan los genes. Los descendientes pueden heredar respuestas de miedo exacerbadas, incluso sin un recuerdo consciente del trauma original. Por ejemplo, miedo a las ranas. Yo a veces le comento a Dana y le digo, tú estás mencionando lo del miedo a las ranas delante de la niña. La niña va a comenzar a tener miedo a las ranas sin un motivo ni una razón, solamente porque te está escuchando a ti diciendo que tienes miedo a la rana.
Y así la abuela también tiene miedo a la rana, ¿ves? Pero realmente es algo que vienen escuchando y que vienen heredando de nosotros también. Aunque esto pueda parecer desalentador, la Biblia nos recuerda que nuestra historia no está ligada a la biología. No estamos condenados por el dolor del pasado. Estamos invitados a la restauración. Y en base a eso, tenemos 3 versículos que lo corroboran. El primero está en Isaías 63:13. Dice Isaías 66:13, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. También está Jeremías 30:17, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Y el Salmo 147:3 también nos dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Qué bonito es el Señor. Entonces podemos asegurar que el origen del miedo proviene de la desobediencia a Dios, de nuestras debilidades y del entorno que nos rodea, mientras que el temor es un don de Dios que nos acerca a Él. Vuelvo a repetir esto. El miedo tiene su origen en la desobediencia a Dios, en nuestras debilidades como humanos y en el entorno que nos rodea, mientras que el temor es un don de Dios que nos acerca a Él. Porque ya vimos que el temor es una reverencia, es un asombro, es una adoración que se le da al Señor. Ahora, la palabra de Dios no solo aborda el miedo intelectualmente, sino que lo enfrenta con poder, amor y verdad. La Escritura nos encuentra no solo en la doctrina, sino en nuestros cuerpos, en nuestras emociones y luchas diarias. La invitación no es solo a leer la verdad, sino a encarnarla, a ponerla en práctica, a ser transformados de adentro hacia afuera. A veces, el miedo no es solo una amenaza que hay que descartar, es un mensaje que espera ser escuchado. Puede estar señalando una vieja herida que no se ha curado, una parte de nuestra historia que aún espera ser liberada o una señal del alma de que algo no está alineado. Cuando vamos a la raíz, el miedo puede ser un llamado a sanar, a crecer, a volver a Dios más profundamente. El miedo es a la vez emocional y fisiológico. Puede protegernos del daño, pero cuando se vuelve crónico, irracional o espiritualmente mal dirigido, se vuelve corrosivo y agotador. Pero Dios nos ha dotado de los medios para superarlo. Leamos los siguientes versículos, Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. También en Isaías 26:3 nos dice el Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz, ¿quién es el que nos va a guardar en completa paz? El Señor. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos están siendo en Él, porque estamos perseverando en lo que Él dice, en la verdad. La verdad bíblica sobrepasa cualquier situación o cualquier realidad que podamos estar viviendo en este mundo. Teológicamente, el miedo es un signo que muestra fragmentación, cuando el corazón se aleja de la presencia de Dios y se dispersa por ilusiones, traumas o distracciones. La curación comienza cuando volvemos a la quietud
de estar plenamente presentes en el Señor. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor es Cristo, el amor es Dios. Como lo cuenta, dice, a lo largo de la Biblia, el miedo no se presenta como un signo de debilidad o fracaso, sino como una experiencia profundamente humana, incluso para los mensajeros elegidos por Dios. Una y otra vez las Escrituras revelan cómo los momentos de miedo se convierten en encuentros cruciales con la compasión y la guía de Dios. Como lo cuenta la vida de Moisés y tantos otros en la palabra, escogí 3 relatos bíblicos sobre el contraste entre el miedo y el temor de Dios a la respuesta de Dios. El primero es la historia de Elías. Pensemos en el profeta Elías, Primera de Reyes 19. Voy a leerles un poquito para que sepamos cómo estas personas que la Biblia nos relata, todas estas historias que están en la Biblia, nos hablan de seres humanos como tú y como yo. Ellos tenían temores, ellos se sentían incapaces de cumplir con la misión que se les daba. Ellos cometían errores como los cometemos nosotros. Ellos se arrepentían y venían corriendo a los pies del Señor, o sencillamente asumían una actitud soberbia y daban la espalda al Señor. Otros sencillamente venían al Señor pidiéndole una guianza, un favor, lo mismo que acontece contigo y conmigo en el día de hoy. Dice, Elías, está la historia en Primera de Reyes 19, del 1 al 18. Elías huye a Oreb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come,